Los casos que en varias oportunidades nosotros hemos presentado al respecto de violaciones y vejámenes, donde lastimosamente hay muchas mujeres involucradas, niños, en fin, intentan tomar mayor fuerza cuando llegan a los medios de comunicación, puntualmente cuando llegan aquí al canal. Pero a veces eso no es suficiente, porque se tienen que acudir a otras instancias y este tipo de procesos a veces toman años y saben lo que le cuesta a la persona que está denunciando poder seguir y continuar con un tipo de proceso como este. Y quiero agradecerle mucho a la doctora Mónica Bahía que está con nosotros. Ella es secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, porque vamos a hablar de un caso que lo hemos denominado, bueno, lleva por título en realidad Brisa, que ha sido bien difícil y bien complicado. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay mucha gente que de seguro no lo conoce el caso, no ha contextualizado, de pronto se lo ha dejado en el tiempo. Si usted nos podría, por favor, nuevamente hacer una pequeña recopilación. Por supuesto, este caso trata de una adolescente de 16 años que es víctima de violencia sexual en el entorno familiar y que no logra justicia en nuestro país. Ella, una vez que sus padres toman conocimiento de esta situación de violencia sexual incestuosa, realizan la denuncia y ella es víctima de una serie de maltratos, de revictimización por parte de todas las instituciones, en realidad de la cadena de atención, médicos forenses, fiscales, jueces. No recibe un acompañamiento adecuado, integral como debe ser, y su proceso se anula en dos oportunidades, y cuando está comenzando el tercer proceso, el agresor huye del país, se va a Colombia, que es su país de origen, y ella no logra justicia en Bolivia. Es por eso que acude a instancias internacionales. Ella presenta su caso inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el año 2019 presenta este caso ya a la Corte Interamericana, que es este tribunal que tenemos en la región para resolver casos de violaciones a los derechos humanos de los países que son parte de la Organización de Estados Americanos. Y el día de ayer justamente este tribunal ha dictado una sentencia en la que determina la responsabilidad del Estado boliviano por la violación a los derechos de Brisa de Angulo Lozada, ¿no? En los que se determina que se ha violado su derecho a acceso a la justicia, se ha incurrido en actos de discriminación con relación a su derecho a la integridad, al derecho a la intimidad, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley, y esto en el marco de haber incumplido con el deber de la debida diligencia en la investigación, sobre todo. Por otro lado, no haber cumplido con un plazo razonable. Son más de 20 años que no existe una sentencia en este caso. Porque eso es lo que me llama la atención. O sea, a pesar de que tenemos estos casos donde hablamos sobre la retardación de justicia y todo lo demás, o sea, 20 años. Esto comienza a sus 16, 15 años. Imagínense, hay otros casos que a mí me llaman y me preocupan también, porque sigue siendo lo mismo. O sea, hay un problema muy fuerte, eso lo sabemos todos dentro de la justicia, pero algún factor determinante, como que la revictimización y todo lo demás, ¿cuánto daño puede causar en la víctima? Muchísimo, muchísimo, porque el primer contacto, sobre todo, que tiene la víctima es fundamental para confiar en el sistema. Lamentablemente todavía hay casos que no son recepcionados en su denuncia inmediatamente, pero por otro lado no reciben la atención integral. ¿Qué quiere decir? Y eso lo dice la propia Corte, ¿no? No basta con garantizar el acceso al proceso penal en sí mismo, sino debe haber un acompañamiento integral, psicológico, social, de apoyo, que sostenga a esa víctima durante el proceso, particularmente cuando hablamos de violencia sexual y de niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. Existen más de 45.000 denuncias al año de hechos de violencia en nuestro país. Ha habido un incremento sustancial en los casos de violencia sexual, y eso requiere, por supuesto, contar con instituciones fortalecidas, con recursos humanos capacitados, pero no solamente técnicamente, sino con la sensibilidad y la capacidad de una atención diferenciada, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños, ¿no? ¿Qué significa ahora la sentencia, la determinación de la CIDH con respecto a, no sé, al Ministerio Público, tal vez a lo que significa el aparato judicial en Bolivia? La sentencia, y es algo muy importante a destacar, incluye una serie de medidas que se denominan de no repetición, es decir, para que no vuelvan a suceder estos hechos en el país, que tiene que ver con cambios institucionales y normativos
educativos muy importantes. Establece, por un lado, la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación, precisamente de formación de forenses, de fiscales, de jueces, todos en el sistema de justicia. Nos plantea la necesidad de adecuar y adoptar nuevos protocolos de actuación para estandarizar procedimientos, pero además para evitar precisamente la revictimización y el maltrato. Da una serie de directrices específicas para ese tipo de protocolos. La Corte señala que deben realizarse campañas dirigidas a la sociedad para reducir precisamente los factores que hacen a la normalización, naturalización de la violencia sexual, sobre todo dentro de la familia, la violencia sexual era como incesto. Por otro lado, la necesidad de la educación en sexualidad, que es algo que se está discutiendo estos días en el país, que la Corte establece que es fundamental incorporarlo en el sistema educativo y le da un plazo también al Estado para adoptar mecanismos de información para que los niños... ¿Cuánto tiempo? Un año inicialmente. O sea, la sentencia tiene el Estado un año para brindar un informe a la Corte sobre el avance de todas estas medidas, ¿no? Y en ese marco establece que justamente esta educación permitirá a los niños prevenir, identificar y denunciar las situaciones de violencia sexual. Establece también que debe haber un registro sobre estos datos, un registro único nacional sobre los datos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, entre las medidas principales, digamos, que establece la Corte, además de algunas medidas de satisfacción como el reconocimiento público por parte del Estado boliviano respecto a las vulneraciones que se han producido, la publicación, difusión amplia de esta sentencia, que principalmente, como te decía, está dirigida a evitar nuevamente estos hechos, ¿no? De hecho, Brisa ha renunciado a cualquier tipo de reparación económica, ya que ella también tenía un derecho a indemnización por las vulneraciones que ha sufrido, pero el objetivo de ella ha sido llegar a este momento, ¿no? En que la sentencia se convierte en realidad en una oportunidad para cambios sustanciales en nuestro país. Y para ajustar las clavijas a lo que está pasando dentro del aparato judicial, que de verdad es terrible, especialmente dentro, y lo conversamos acá con la doctora Bayá, dentro del Ministerio Público, que es un dolor de cabeza para mucha gente. Doctora Bayá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Cambiamos, hay más.